Revelaciones desde los planos de la luz, parte 2. Silenciosas y suavemente, las chispas de origen espiritual flotaron desde el cinturón más bajo del plano espiritual y se hundieron en las brumas de las esferas sutiles. Se hundieron en las profundidades como brillantes copos de nieve, su brillo desvaneciéndose gradualmente a medida que las capas exteriores, similares a un manto y formadas por diferentes materias, se unían a su núcleo. Después de todo, un gran número de ellos ya vivían en los jardines donde los espíritus originales, con chispas solo parcialmente conscientes de sí mismos, se convirtieron en jóvenes espíritus. Entonces sonó la primera llamada desde las alturas de la creación a los seres creados elegidos que, con su fuerza y su conocimiento, debían conducir las almas jóvenes a las profundidades de la materialidad que ya le estaba preparada. Distribuidos uniformemente, los sirvientes de la luz se lanzaron a las comunidades del mundo de forma espiral con ligereza y cantos alegres. Rápidamente atravesaron las esferas de las materias útiles y se pusieron confiadamente en manos de los servidores esenciales que ya habían experimentado la encarnación en el mundo de la materia densa, en la antigua unión de las almas animales superiores. Los sirvientes creados tomaron conscientemente los caparazones de los cuerpos físicos y, cuando despertaron, irradiaron su fuerza espiritual plenamente consciente a través de estos caparazones aún inmaduros para elevarlos rápidamente y así ennoblecerlos en las imágenes del espíritu en las esferas de luz. De esta manera, el inicio del ciclo del linaje espiritual fue estableciéndose paulatinamente en todas las comunidades de los mundos. En todos los planetas físicos que fueron destinados para esto por la sabiduría superior, surgieron tribus de personas que comenzaron a formar comunidades en las que se permitió encarnar a más y más almas jóvenes que estaban maduras para este propósito. En las comunidades ligeras y giratorias, las cosas fueron fáciles y rápidas. En las comunidades más densas y giratorias, tomó más tiempo hasta que el caparazón terrenal pudiera describirse como ennoblecido en el sentido espiritual. Sin embargo, en última instancia, el desarrollo físico de los cuerpos también podría describirse como lo suficientemente completo y maduro como para servir ahora al espíritu humano para su desarrollo saludable. Como recipientes brillantes e inmaculados, los úteros de madres terrenales felices de origen espiritual, bajo la guía de sirvientes de entidades, ofrecieron pequeños cuerpos delicados para convertirse en moradas terrenales temporales para las almas recién llegadas que deseaban evolucionar. Se realizó la primera parte del gran trabajo de ayudar a las chispas espirituales a tomar conciencia y encontrar su camino a casa. Muchos seres creados ya han regresado a las esferas luminosas de su patria y ahí, refrescados por la luz omnipresente y la levedad de las esferas espirituales, han podido compartir la experiencia de la materia con sus semejantes. En sus alegres descripciones de sus viajes a través de la creación posterior, todos se regocijaron por regresar al luminoso entorno de la creación espiritual y alabar al Creador por ayudarlos en sus viajes. Luego, poco a poco,
el conocimiento de las extensiones de la materialidad en las que las chispas espirituales estaban en su viaje a través de las materias, se extendió por toda la creación. De la voluntad auxiliadora de lo creado y primordialmente creado en las alturas de la luz, brotó una nueva emisión de corrientes de luz de fuerza para sostener y fortalecer las chispas humanas que poco a poco se elevaban en las densas materias más gruesas. Siguiendo estas corrientes de ayuda, las huestes de valientes servidores de la creación descendieron nuevamente al mundo de la materia más gruesa y vivieron su tarea con la más alta devoción al servicio del Creador. La ayuda ferviente a los espíritus humanos en evolución fue fuerte. Y siguiendo el rayo de ayuda amorosa, muchos servidores descendieron a las materialidades que la luz había llamado para ayudar en el trabajo. Esta vez también estaban especialmente preparados para sus tareas en el mundo de la materia, y su propia conciencia recibió muchos nuevos regalos de la luz. Se entregaron con alegría a sus tareas, muy alejados del brillante punto de partida desde el que habían entrado en la materia. Pero ahora tomó más tiempo hasta que a muchos de estos sirvientes creados se les permitió ascender nuevamente a sus hogares en la luz. A su regreso, cansados y sedientos, buscaron refrigerio en las fuentes espirituales de luz, porque la densidad de las comunidades circulares en la creación posterior les parecía ahora muy difícil, y de esta densidad crecía una imperfección creciente de las partes más pesadas, que a menudo los retrasó más de lo que habían esperado. También hubo los primeros informes de que muchas de las chispas espirituales que se estaban desarrollando en las materias gruesas se estaban cansando y se estaban quedando dormidas. En el curso de sus repetidas encarnaciones en la materialidad gruesa, las almas humanas se volvieron cada vez más tibias en su satisfacción con el esplendor y generosidad de lo denso, que fluía a su alrededor a través del tejido fiel de los sirvientes del ser, y en su fascinación con esta belleza terrenal y olvidaron el verdadero significado de su existencia. Al mismo tiempo, sin embargo, algunas de las chispas más vivas y maduras debajo de ellos comenzaron gradualmente a elevarse más y más alto en los jardines sutiles y su resplandor se intensificó. Este ascenso de las primeras almas, casi maduras y llenas de sabiduría, provocó una alegría inconmensurable a quienes se les permitió disfrutar dichosamente en los niveles de luz de la materia sutil. Pero muchas chispas todavía tenían que volver de estos planes inundados de luz a la materia densa, porque su madurez todavía requería más experiencia y muchas almas ya tenían que desechar mucho que habían alineado en su hilo del destino desde el comienzo de su viaje a través de la materia gruesa. Estas no fueron violaciones graves, pero también debían ser experimentadas y equilibradas en la materia gruesa, donde cobraron vida. Para muchas almas en el mundo etéreo de la luz, eso significó pasar por la próxima vida puramente y sin vacilación. Las almas felices descendieron valientemente desde los sutiles jardines de luz hacia la densidad de la materia gruesa para despojarse de lo último que aún le impedía el camino a su hogar, la isla azul, en las esferas espirituales de la creación.
Con ellos, muchas criaturas descendieron nuevamente en una nueva ola de ayuda para conducir a estas almas de luz en el mundo físico a un conocimiento superior del Creador y su obra gloriosa de la creación original por encima de la creación posterior. Deben despertar un anhelo insaciable por estos lugares de la creación espiritual para que las almas de las personas con pensamientos fuertes puedan sumergirse en estos maravillosos reinos del espíritu. Pero los caminos de los ayudantes creados en cuerpos físicos ya no eran tan simples. Muchas de las emanaciones materiales humanas de las chispas en desarrollo, que ahora se conectaban íntimamente con las materialidades y encontraban su alegría en ellas cada vez más, ahora también se aferraban a las túnicas de los seres creados encarnados y solo sus esfuerzos más elevados los protegían de arrastrarse de la inercia espiritual. Las densificaciones de las comunidades mundiales comenzaron gradualmente a separarse más y solo los tres círculos superiores, a través de su mayor permeabilidad, permitieron el progreso espiritual de las chispas espirituales. Solo en estas comunidades podría extendirse paulatinamente el conocimiento de la obra de la creación, de Dios y de Parsifal como el prometido rey del Grial. Debajo de estas tres comunidades, la comunidad de Efeso giraba laboriosamente como miel que fluye lentamente. Las tres congregaciones restantes se volvieron cada vez más densas y el movimiento dentro de estas congregaciones era opresivo y gravoso para todos los esfuerzos espirituales. Los ayudantes creados que regresaron a los planos de luz agradecieron a sus compañeros de luz y ayudantes por su aliento y fortalecimiento durante el tiempo en que ellos mismos deambularon por las materialidades en cuerpos condensados. Agradecieron fervientemente la sabiduría de Dios, que a menudo se les aparecía como el resplandor de un faro resplandeciente en la oscuridad del pensamiento de la materia gruesa, un faro que los guiaba para que ellos mismos no fueran atrapados en la gran ignorancia de los muchos como los evolucionados que encontraron en la densidad de la materia rodeada y deambularon. Muchos también hablaron del hecho de que su conocimiento por sí solo ya no era suficiente para dar a los evolucionados la fuerza suficiente para dirigir las chispas espirituales vacilantes hacia arriba. Estos informes parecían incomprensibles para quienes habían permanecido en los planos de luz y, a través de su trabajo, habían penetrado y preservado la isla azul como un hogar espiritual, a cuyo espacio llegaron gradualmente los primeros espíritus benditos, a quienes se les permitió completar su desarrollo en una chispa espiritual resplandeciente. Sin embargo, solo entraron en la patria espiritual aquellos espíritus que procedían de las tres comunidades mundiales que todavía giraban en torno a lo más elevado en la creación posterior y a quienes ya se les permitió recibir el alto nivel del conocimiento sobre el Creador y su Hijo obrando en el Grial. Pocos espíritus maduros salieron de las otras comunidades, incluso en los sutiles jardines de luz que se encuentran en las profundidades del paraíso. La densidad de estas comunidades se hizo cada vez más pesada e impenetrable a todo
lo que se hizo más luminoso y ligero. En este esfuerzo, apoyado ansiosamente por huestes de ayudantes creados, se desarrollaron secciones enteras en la historia de la materia, contadas en estos planos por decenas de miles de años. La gran ayuda de lo creado fluyó paciente y fielmente hacia las profundidades hasta que sucedió algo que sacudió todos los espíritus de los planos de luz. Por primera vez, no todos los servidores creados regresaron de estas comunidades. Su viaje se hizo más difícil y en lugar de ascender a la luz con facilidad después de completar su tarea, se quedaron atrás en los mundos sutiles porque sus túnicas de estos planos estaban cubiertas con las obras que habían cometido, y la ley de la repercusión no les permita dejarlas hasta que hubieran remedido sus obras. La ayuda de muchos de sus compañeros de luz estaba dirigida a estos sirvientes, y solo con el mayor esfuerzo podrían ser liberados y regresar a la luz después de repetidas encarnaciones. La oración ferviente por la asistencia del Creador se elevó desde los corazones de los creados, así como de los primordiales, a las alturas. Eran petitos que contenían la voluntad de servir y, al mismo tiempo, estaban llenos de la conciencia de que sólo la fuerza y la sabiduría divino podían ayudar a que la chispa espiritual en la creación posterior se levantará y refrescará. Mientras los clamores de las criaturas creadas y primordiales se elevaban a Dios Padre, en el círculo de las comunidades del mundo abajo se transcurrían de nuevo milenios. En las imperfecciones que se manifestaron en la vida densa, progresó el olvido de los mundos superiores y muchas chispas incluso olvidaron su propio origen espiritual. En la repetición de vidas se perdió la claridad original de la existencia y todo se orientó cada vez más hacia la realización de la vida en las profundidades más ásperas de los mundos materiales. El llamado susurrado en la realización de la creación subsecuente que descendió del trono de Dios se hizo realidad. De lo alto vino el mensaje de Dios Padre mismo. Porque cuando llegue la hora del Hijo del Hombre, atravesará todos los niveles de la creación. Tendrá la fuerza de liberar a los puros y buenos y de separar a los tibios de los corruptos. Las palabras de gran promesa fueron acompañadas por el grito de los arcángeles alabando la sabiduría del Dios Santo. Escucha, ahora otro ayudante ha sido enviado desde los escalones debajo del trono de Dios para estar a cargo de la obra de la creación posterior. Enviado desde las esferas divinas, desde la hueste de los arcángeles, este emisario traerá la poderosa luz del conocimiento a las chispas espirituales que habitan en los planos materiales para que puedan recorrer sus caminos más conscientemente. Un temblor de gozo recorrió el pecho de los suplicantes. Los siervos presentes, arcángeles y ángeles, alabaron al Creador y su sabiduría que encuentra los caminos. Un rayo de luz fue enviado desde las puertas de las esferas divinas para ayudar a la humanidad. A través de los planos de la creación, desde las más altas esferas,
un rayo descendió como un sol radiante. La fuerza de la luz de la huestes de los arcángeles divinos se precipitó a las profundidades para cumplir la tarea que Dios Padre le encomendó. La alegría penetró en los planos de luz. Ahora todo parecía sabiamente arreglado. El portador de la luz se sumergió en el espacio que rodea a las comunidades en la creación posterior. Su luz brillante trajo un rápido despertar para todas las criaturas en las materialidades. Valhalla saludó al emisario radiante desde las alturas divinas con júbilo, y muchos sirvientes espirituales lo siguieron de inmediato para apoyar su trabajo. Ahora comenzó un nuevo y poderoso movimiento en los mundos materiales y todos a la vez comenzaron a elevarse a una conciencia superior. La gran obra trajo consigo el desarrollo de culturas que antes no habían existido en la materia. Como sirvientes del poderoso portador de la luz, ayudaron con sus dones a crear grandes obras para el espíritu humano. Todo aquello lo que el arcángel radiante aportó su parte de esencia divina, floreció y avanzó. Era como si en primavera el sol iluminara con renovado vigor el suelo helado por el invierno, que hasta entonces había permanecido casi sin vida esperando su llegada. La tierra de la materia se calentó y las semillas espirituales que estaban en la materia crecieron para el que llevaba los rayos de luz que dan vida. De nuevo pasó el tiempo en las materialidades. Durante este tiempo, las materialidades aumentaron y crecieron a una gran prosperidad. En particular, las 4 congregaciones que hasta entonces habían progresado con dificultad en su desarrollo, lograron un progreso sin precedentes. Las chispas espirituales que estaban en los cuerpos físicos dieron pasos agigantados en su conocimiento y ennoblecieron mucho de lo que hasta entonces había permanecido simple. La diversidad de la cultura material desarrollada de los pueblos en belleza y simetría iluminó a los desarrollados, haciéndolos más sabios e ilustrados. El portador de la luz se convirtió en su consejero y guía, a quien adoraban y pedían consejo. La luz que emanaba de él guió a los más elevados espíritus sabios y evolucionados en los reinos materiales y comenzaron a llamarlo el Dios Sol, iluminando todo con su radiante grandeza y fuerza. Y el guardián de la luz aceptó esta adoración y amó a aquellos que se dirigieron a él con peticiones y agradecimiento. Se inclinó ante los que lo adoraban y les mostró su favor, trayendo éxito y cumplimiento a todo lo que le pedían. Entonces, por primera vez, una extraña vibración recorrió los pasillos del Valhalla, resonando con el murmullo de rechazo. Pero a pesar de este vaivén, todos los seres elevados permanecieron a su servicio para auxiliar al mensajero y continuaron realizando las tareas que éste les había encomendado. Además, realizaron actos a instancias del portador de la luz que aparecían ante los espíritus humanos como cumplimientos de cuentos de hadas y milagros. Solo el noble Odionar, vinculado al Mercurio primigenio por el rayo directo de su nacimiento, permaneció solo en los pasillos del Valhalla
y reflexionó. Su ojo vio más de lo que los otros sirvientes de la entidad podían ver. Fue un extraño oscurecimiento del resplandor que ahora rodeaba al grande, el radiante mensajero de lo alto. Cada vez que Odionar miraba fielmente hacia arriba, veía una luz diferente que descendía desde los escalones del castillo del Grial hacia él, la que se elevaba cada vez más desde el brillo del portador de la luz. La diferencia en el brillo fue leve, pero no pasó desapercibida para Odionar. Luego el sabio Odionar envió a Hermes con noticias inquietantes y una solicitud de consejo. En silencio, su fiel mensajero regresó desde arriba y se deslizó apresuradamente por el rayo de Mercurio. En las salas del Grial, cerca de Parsifal, ya se había notado su alejamiento del resplandor original que los arcángeles guiaban dentro en su plena devoción a Dios. Aquí también Odionar envió a Hermes porque quería saber qué causó este cambio. La realización de la propia grandeza fue el mensaje que rápidamente transmitió el joven de las sandalias plateadas aladas. Odionar hizo sonar las poderosas trompetas para convocar a aquellos de sus sirvientes que no estaban con él en Valhalla en ese momento. Tenía un mensaje solemne para todos desde las brillantes alturas del Grial. Los sirvientes atendieron la llamada de Odionar y llenaron los pasillos de Valhalla con anticipación. Se inclinaron ante el noble Odionar al darse cuenta de que no habían sido convocados sin una buena razón. Un extraño temblor, en anticipación de algo importante, recorrió a todos los presentes. Odionar se levantó del estrado en el que descansaba su poderosa silla y comenzó a hablar. Pero en ese momento, Valhalla se llenó de un brillo cegador. El guardián de la luz entró en el salón. Su rostro brillaba con una luz poderosa contra la cual incluso Odionar no era más que un débil reflejo de la estrella divina que el guardián de la luz llevaba en la frente. «Si quieres seguirme, entonces sígueme», resonó su voz en la sala. «Te haré aún más poderoso de lo que ya eres, y los evolucionados te adorarán como un dios. Los gobernarás en mi poder». Un profundo silencio cayó sobre el salón. Entonces un rayo descendió desde arriba y como un relámpago penetró la figura de Odionar. El brillo del mayordomo fiel de Valhalla se hizo más y más brillante con el fortalecimiento de Mercurio. El esplendor que emanaba de él cautivó a sus seguidores y aunque era diferente del esplendor que emanaba del portador de la luz, tocó sus corazones y los llenó de alegría y deleite. «¿Quién eres tú para guiarnos?», retumbó la voz de Odionar. «Solo hay uno a quien conocemos y honramos sobre todo. Es el Padre Luz, verdadera que habita en lo alto, en alturas que nadie puede alcanzar. Por su voluntad todos fuimos resucitados a la vida. Él es el creador de todo y de todos.
tú mismo no eres más que su siervo. Obedécedle fielmente, como corresponde a cada uno de los que él ha creado, o abandonad este salón sagrado que solo sirve a él y a su Hijo de la luz en la ciudadela resplandeciente y a nadie más. Acordaos que aquí en la salvación permanecemos fieles servidores de nuestro excelso Señor y Dador de toda la vida. De Él sacamos la fuerza sin la cual no somos nada. Escucha, presuntuoso, nosotros mismos no somos nada. Solo podemos ser lo que somos si permanecemos sus fieles servidores. En el silencio cayó el trueno que acompañaba al rugido de Odionar. Una fuerte tensión recorrió la sala. Las palabras de Odionar sacudieron al portador de la luz y un destello de lucha interior recorrió su rostro, porque bajo el impacto de las palabras resonó en él el recuerdo silencioso del servicio devocional dichoso, cuando se sentía nada en la garra de la grandeza de la luz divina que brotó del trono del Creador a los arcángeles. Pero la lucha duró poco y prevaleció el rechazo. El arcángel se resintió con este extraño pueblo de siervos que habían sido vivificados desde el trono de Dios en lugares tan distantes. Cobraron vida solo aquí, en este extraño y sombrío plano al que llamaban Hogar, y, sin embargo, querían enseñarle lo que él sabía mucho mejor que ellos. Conocía la luz mejor que nadie aquí. Una parte de esta luz está en él, brilla con más fuerza aquí en esta creación distante de Dios. La luz que él llevaba dentro es mucho más brillante que cualquiera de estas débiles criaturas. Sin él, estos mismos residentes del Valhalla no serían nada. Fue él quien les trajo la verdadera realización de la belleza que solo bajo su guía aprendieron a reconocer y crear para sus propósitos. ¿No quieres ver quién es? De nuevo se estremeció de superioridad e ira hacia estos sirvientes aburridos. Luego se contuvo y le dijo a Odionar con la mayor amabilidad: Ahora has tomado tu decisión, pero ¿cómo decide tu gente? Eso lo dejamos a cada individuo. Ahora dejaré estos pasillos y nunca volveré aquí. Si quieres estar conmigo, sígueme a mi próxima tarea. El silencio volvió a reinar, entonces la voz atronadora vino de nuevo. Ve y sabe que las puertas del Valhalla, que sirven fielmente al Padre de la Luz, están cerradas para ti, gritó Odionar. El portador de la luz miró a los sirvientes presentes, muchos de los cuales lo conocían y lo habían servido fielmente. Les ofrezco a cada uno de ustedes lo que les he ofrecido hasta ahora, y les ofreceré mucho más a los que me sigan, dijo, con una extraña sonrisa que irradiaba un brillo irresistible. Cuando se fue, una pequeña parte de los sirvientes lo siguió y atravesaron las puertas de Valhalla y nunca regresaron. Pero solo una pequeña parte de los sirvientes siguieron la voz del guardián de la luz. La mayoría de los sirvientes permanecieron leales a Odionar y por lo tanto a Dios Padre. Pero con mucho hubo una gran lucha porque el arcángel tuvo un efecto abrumador en ellos.
Y así fue como el poderoso Ares y muchos otros como él lucharon con la cuestión de cómo elegir. Como los vacilantes sirvientes se alegraron de saber mucho después, habían tomado la decisión más sabia de su existencia al quedarse con Odionar. El portador de la luz convirtió a quienes lo seguían en imágenes de los grandes y obligó a los espíritus evolucionados que los seguían a adorarlos como dioses, ante los cuales temblaban, sin saber qué esperar. De esta manera, el conocimiento de estos sirvientes se volvió peculiarmente confuso, y durante mucho tiempo ninguno de los espíritus evolucionados sabía quién era el verdadero sirviente del Valhalla y quién era su doble al servicio del arcángel caído. Desdichados los seres que se habían dejado seducir por el guardián de la luz, pues en lugar de servir de verdad, estaban para siempre convertidos en meras sombras obedeciendo a su líder, quien, otorgándoles su poder, les ordenó hacer lo que ellos mismos nunca harían. Pero debido a la separación de Valhalla, tenía que suceder de esta manera. Fueron separados de la corriente datora de vida de Valhalla, y la única fuerza que los mantuvo con vida fue la que emanaba del guardián de la luz. Todo lo que hicieron degeneró gradualmente y se convirtieron en esclavos del ejército oscuro del arcángel caído. Sabían que su existencia y no existencia dependía de su líder. Por lo tanto, muchos de ellos estaban listos para luchar contra la luz y también contra sus antiguos compañeros de armas en el Valhalla puro y radiante. Pero esa era una perspectiva que aún estaba por llegar.